Muy bien, buenos días, jóvenes, alumnos del Instituto Frontera. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, titular de la materia de taller de lectura y redacción. Y vamos a comenzar con los temas del día de hoy. El primer tema es llamado las propiedades de la redacción, lo mismo que también se le nombra prototipos textuales. Vamos a conocer cuáles son las propiedades de la redacción en la materia de taller de lectura y redacción. Un texto está formado por palabras, oraciones, párrafos que nos llevan a la construcción de un texto, donde debemos tomar en cuenta la redacción debidamente formada, estructurada, para transmitir un mensaje apropiado, expresando sentimientos, emociones, pensamientos, información, etcétera. Un texto requiere de ciertas propiedades para poder ser una unidad, pueda ser entendible y llegar el mensaje apropiadamente para el receptor. Tenemos las tres propiedades de la redacción, que es adecuación, coherencia y cohesión. Vamos a ver qué es la adecuación. La adecuación está ligado a la intención comunicativa, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. El tipo de lenguaje es el que se utilizará para transmitir el mensaje para la comprensión lectora. Es importante conocer a qué tipo de lector va dirigido este mensaje, porque existen diferentes situaciones que al momento de escribir debemos tomar en cuenta, como por ejemplo el tipo de lenguaje que maneja el receptor. No es lo mismo comunicar cierto mensaje a un amigo que a un jefe en el área laboral, a un maestro, al director, y para saber qué tipo de lenguaje yo voy a emplear. No voy a hablarle lo mismo a mi abuelo que a mi amigo o a mi novia, ¿no? A mi novio. Entonces, la adecuación es el lenguaje adecuado, como su nombre lo dice, que yo voy a emplear para comunicarme con cierta persona referente a la jerarquía que maneja la persona en mi vida. Muy bien. Posteriormente tenemos la coherencia. Su nombre lo dice todo, encierra todo el concepto. Pero vamos a ver a qué se refiere esto. Es la relación lógica que debe haber entre cada idea del texto, ya sea oral o escrito. Sin importar su extensión, todas las oraciones deben tener relación con la idea principal, que tenga una estructura basada en el tiempo, lugar y secuencia, para mantener al lector interesado y se pueda dar el acto comunicativo de manera eficaz y que el receptor pueda comprender nuestro mensaje. La coherencia es que nuestro texto tal vez sea lógico con lo que estoy diciendo, o en su defecto estoy hablando con una persona y no coordina o no tiene lógica lo que el mensaje que yo le estoy transmitiendo, se dice que estás hablando incoherencias. A eso se refiere con este prototipo textual. Muy bien. Y luego tenemos la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Está centrada en la gramática, semántica y léxico, permitiendo relacionar las partes del tema desarrollado, cuidando el uso de nexos que se harán entendibles al texto. Este procedimiento de cohesión tiene varios puntos, pero simplemente son los marcadores textuales o lo que une, lo que viene siendo los nexos, los que unen las ideas principales y las ideas secundarias. Dentro de la cohesión existe la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Es la omisión de ciertos elementos que son innecesarios porque serían repetitivos dentro de la oración o el enunciado que queramos comunicar. Voy a poner un ejemplo. Iré a la fiesta de Daniela, a la fiesta de Mario no. Es implícito que no iré a la fiesta de Mario, pero sí iré a la de Daniela. Esta parte que está entre paréntesis, que ustedes ven entre paréntesis, es la que se omite, ¿ok? Porque definitivamente sabemos que de antemano se está omitiendo porque el receptor la recibe de manera coherente y con cohesión. Otro ejemplo es cada año voy a festejar la Navidad con mi familia. Este año no iré. ¿Qué quiere decir? Que este año no irá a festejar la Navidad. Se omite porque la idea ya está implícita y ya dado por sentada porque ya lo dijimos en la oración anterior. ¿Ok? Este es el ejemplo de la elipsis. Los marcadores textuales son marcadores o conectores discursivos, también como se le puede llamar, son solamente los nexos y existen varios nexos que podemos utilizar para que exista una mejor cohesión dentro de nuestros textos. Tenemos los conectores de afirmación,
de causa, comienzo o discurso, comparación, concesión, conclusión, condición, consecución, continuación, duda, ejemplificación, explicación, enumeración, negación, tiempo, restricción, oposición y restricción. ¿Para qué me sirven estas palabras que yo nada más veo en este cuadro? Simplemente para una mejor redacción. ¿Para qué? Para que no existan las famosas muletillas o estar repitiendo varias palabras. Esto lo que ustedes ven aquí en este cuadro son marcadores discursivos que unen ideas secundarias y ideas principales de un texto y le dan una mayor cohesión. Muy bien, les invito a usar este tipo de conectores, de marcadores discursivos dentro de sus textos para que tenga una mayor fluidez, una mejor redacción y una mayor fluidez a la hora de ser siendo leídos verbalmente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a recapitular este tema. Las propiedades de la redacción, también conocidas como prototipos textuales, son 3: adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación nos habla del lenguaje que vamos a utilizar dependiendo del receptor, o sea, dependiendo a quién va el mensaje, me voy a dirigir y voy a emplear las palabras necesarias para que esa persona me pueda entender, y también va implícito el respeto, ¿no? La coherencia habla de la lógica, que se entrelazan las ideas para que el receptor me pueda entender de manera eficaz y la comunicación se pueda dar. ¿Ok? Y la coherencia son aquellas relaciones lógicas que debe de haber entre cada idea y texto, la cohesión, es centrado, en la gramática, totalmente en el léxico, y son marcadores discursivos que se usan dentro de la escritura para poder dar mayor coherencia y mayor cohesión en el texto. Muy bien, vamos a nuestro siguiente tema. Recordemos que estamos viendo 2 temas por módulo y el siguiente tema, vamos a ver, son los prototipos textuales. Está súper interesante este tema, es extenso. De hecho, el tema de prototipos textuales es extenso porque tenemos diferentes prototipos textuales. Ahorita los vamos a conocer. Muy bien, vamos a ver los prototipos textuales. Es una nueva temática dentro del ámbito del taller de lectura y redacción. Vamos a ver cuáles son. Algunos de ellos ustedes ya los conocen, ya están familiarizados con ellos, y vamos a dar un repaso de los que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Practica una redacción propia a través de los modelos donde puedo utilizar las propiedades y prototipos textuales que lo permitan mostrar de manera clara su postura, ideas, mensajes, argumentos, dudas, etcétera, de acuerdo con sus necesidades comunicativas. Vamos a ver, cuáles son estos prototipos textuales. ¿Ok? Cada texto posee características diferentes, dependiendo del propósito para el que fue creado. Tenemos la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo. Dentro de la narración siempre va a haber un relato y un suceso. Estamos hablando del cuento, novela, leyenda, mito. Dentro de una descripción se explica de manera detallada un suceso, un acontecimiento con palabras. Puede ser un hecho de una noticia en el periódico, se hace de manera descriptiva para poder narrar los hechos de manera adecuada y que nos puedan informar todo lo que está aconteciendo en ese momento y en ese lugar. Dentro de la exposición es la presentación de hechos o ideas. Aquí está súper fácil porque lo usamos en el ámbito académico. También en el ámbito empresarial se da este tipo de prototipo, pero es importante saber que en el ámbito académico, cuando nosotros exponemos, hacemos una presentación de hechos o ideas. También tenemos la argumentación. La argumentación es demostrar o justificar con argumentos una idea o tesis. Esto es súper importante. Esto es súper importante, muchachos, porque dentro de la argumentación lo utilizamos en un ensayo, o también para demostrar o justificar, también lo podemos utilizar en alguna tesis o alguna investigación que nosotros realicemos.
Y el diálogo, para finalizar el diálogo, es una discusión sobre un asunto intercambiando ideas y expresiones. Nosotros lo manejamos, yo creo que todos los días al comunicarnos con las personas, utilizamos el diálogo como prototipo textual. Muy bien, vamos a seguir. Primeramente tenemos la narración. Vamos a ver qué sucede en la narración. En la narración relata ordenadamente hechos o acontecimientos de una historia real o ficticia. Como ya les había comentado, estamos hablando de una novela, un cuento, un mito, una leyenda, en donde va implícitos ordenadamente los hechos o acontecimientos que se narran en una historia. Dentro de los elementos de una narración existen varios elementos que lo hacen único. Primeramente tenemos dentro de la estructura externa, o sea, dentro del cuento está la introducción, que nos da el inicio de la obra, nos plantea la historia como tal de los inicios, nos presenta personajes, lugares, nos da el tiempo, etcétera. Después tenemos el desarrollo. En el desarrollo suceden todo lo demás. Sucede la parte de la narración donde se presentan las secuencias, el clímax, el nudo, donde nos habla de la problemática de la narración, donde nos da un panorama más general sobre la historia que nos están narrando. Y para finalizar tenemos la conclusión. En la conclusión es el final de la historia donde se presenta la solución al problema. Recordemos que toda historia tiene un problema que a la vez es resuelto en el final o la conclusión. También tenemos dentro de una narración, tenemos una estructura interna. ¿Ok? Tenemos un narrador. Toda narración tiene un narrador. Es quien cuenta la historia, ya sea puede ser o real o imaginario, puede contar una historia de diferentes perspectivas, puede ser primera, segunda, tercera persona y puede ser un narrador testigo u omnisciente. El testigo está dentro de la historia y el omnisciente no. El omnisciente es el que todo lo ve y todo lo sabe. El testigo no puede saber, por dar un ejemplo, las emociones y las sensaciones de un personaje, pero el personaje omnisciente sí. El personaje omnisciente te da la clave y te da todos los puntos para que tú puedas, descripciones de emociones, sensaciones, pensamientos de los personajes. Y luego tenemos los famosos personajes, porque sin personajes no hay historia, ¿ok? Son los que participan dentro de la trama y pueden ser los protagonistas, antagonistas o villanos, los secundarios e incidentales. Y también dentro de una historia y de la estructura interna de la historia, existe un lugar donde suceden los hechos y donde transcurre el relato y donde actúan los personajes. Muy bien, entonces tenemos la narración, dentro de la estructura externa tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tenemos dentro de la estructura interna un narrador, un personaje y un ambiente. Y luego tenemos la descripción. Describe a detalle características de lugares, objetos, personas, animales, emociones, sentimientos, cosas, todo lo que puede haber en el plano que nosotros podamos ver y lo que no se puede ver como las emociones es la descripción. Con la ayuda de adjetivos, atribuye cualidades, rasgos, funciones, califica y delimita según lo que tú estás viendo, describes. Existen varios tipos de descripción. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos primeramente la topografía, refiere a la descripción del paisaje, la etopeya, descripción de acciones, costumbres y la moral de una sociedad. La cronografía describe el tiempo. El retrato trata de una persona y puede ser prosopografía y etopeya. Puede haber una mezcla entre prosopografía y etopeya, y la prosopografía es la descripción de una persona o un animal. Muy bien, entonces tenemos que dentro de los prototipos textuales tenemos la descripción y existen varios tipos de descripciones, que es la topografía, etopeya, cronografía, retrato y prosopografía. Vamos a ver el siguiente prototipo textual. Tenemos la exposición. ¿Qué pasa dentro de la exposición? En la exposición explica y presenta de manera concreta y objetiva. Su objetivo es informar. ¿Ok? Mediante formulaciones teóricas, es directo en el lenguaje,
para que los demás conozcan y comprendan, y por lo general se usan tecnicismos, ¿ok? Porque si estamos hablando de una especialidad, estoy exponiendo sobre alguna cuestión, estoy exponiendo, soy médico y le estoy exponiendo a médicos, pues también voy a utilizar palabras propias de la medicina. Esta es apoyada en técnicas académicas eficientes que nutren la investigación, y estas son clasificación, delimitación y análisis. Dentro de la exposición podemos encontrar varias modalidades. Vamos a ver cuáles son. Tenemos un resumen, una argumentación, un informe, una reseña, una explicación y una definición. Estas son las variantes de la exposición. Si nosotros queremos, para nosotros poder exponer, necesitamos investigar, crear informes, resúmenes, reseñas, explicar de una manera adecuada a nuestro receptor, argumentando y definiendo lo que se quiere informar o lo que se quiere comunicar a el receptor. Muy bien, tenemos como prototipo textual la exposición. Vamos a ver el siguiente, es la argumentación. ¿Qué es la argumentación? Expone una serie de razonamientos para defender o rechazar posturas teóricas, con el objetivo de convencer a otros con la ayuda de argumentos. Esto ya hay una investigación previa totalmente. Es muy parecida a la exposición, pero la exposición no das tu opinión y en argumentación sí. En argumentación, como tú tratas de convencer a alguien, a un receptor de una cierta postura, aquí va implícita y totalmente tu opinión. La estructura de la argumentación es introducción, desarrollo y conclusión. Estamos hablando de un ensayo. En un ensayo es una investigación en donde tú aportas tu opinión en tercera persona sobre un tema en específico. Entonces, esto es argumentación. Para la redacción de su discurso se requiere un lenguaje formal con sus respectivos tecnicismos y argumentos para defender o refutar su teoría. Se necesitan evidencias y un exhausto análisis para su redacción. El análisis quiere decir una exhausta investigación. Yo no puedo dar un informe y una opinión si yo no estoy informada. Dentro de los documentos más frecuentes en la argumentación están el discurso, el ensayo, los artículos de opinión y las críticas literarias. ¿Ok? Entonces, para que se dé la argumentación, se requiere de una investigación previa, lecturas previas, videos, programas, revistas, libros, para yo poderme empapar de conocimiento y poder yo ofrecer una argumentación válida. ¿Ok? Y vamos con el siguiente, que es el diálogo y es el último. Es una conversación entre dos o más personas con el objetivo de expresar ideas, emociones, sentimientos, temas, conocimientos. Puede estar escritos de manera directa o indirecta. Aquí no hay ningún problema. Donde el tiempo verbal predomina es el presente. Las funciones del lenguaje están presentes todas en su totalidad, las que ya hemos visto en la clase pasada, incluyendo fragmentos narrativos y descriptivos acompañados de acotaciones. ¿Okay? Las acotaciones son los diálogos que aparecen como en los guiones de teatro y se usan dentro de los guiones teatrales, como ya lo estoy comentando. ¿Okay? El diálogo se da entre dos o más personas, es una acción, un prototipo que nosotros empleamos todos los días para comunicarnos con las personas y de manera oral. Muy bien, gracias por su atención, jóvenes. Es importante que organicen sus tiempos. Les recuerdo que hay que contestar sus lecciones y tareas teóricas para poder tener una buena calificación. Tengan un muy buen día todos. Les mando saludos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.